Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar, esta vez en la serie temática Pensamientos Andinos. Cada serie temática de Encuentros con las Filosofías propone acercamientos a temas ignorados, poco tratados o incomprendidos por la filosofía académica. Acercamientos para propiciar diálogos con estos otros territorios del pensamiento, con estos otros saberes, sentimientos y conocimientos. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al docente de la serie temática Pensamientos Andinos, José Manangón Iguago, sacerdote diocesano. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Lingüística Andina y Educación Bilingüe por la Universidad de Cuenca. Es magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El encuentro de esta semana, como parte de la serie temática Pensamientos Andinos, trata acerca de la cosmovisión. Así, José Manangón, con su vasta experiencia y conocimientos, nos acercará a la comprensión de la cosmovisión en el pensamiento andino. Bienvenido, José Manangón, le escuchamos. Un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir lo que se vive, lo que se observa en este acompañamiento que hacemos al pueblo indígena del Quilotó, de manera especial a las parroquias que son de Zumbagua, Huangaje y Chuquilán. Las personas que viven en estos territorios realmente han desarrollado ciertos códigos, ciertas estructuras que son muy complejas, muy a veces difíciles de entender, a veces no en la lógica de lo que es la lógica de las matemáticas o la lógica occidental. Hay que hacer un acercamiento a más de la lógica occidental, pero también un acercamiento desde la lógica andina. Y en ese contexto, entonces, esta vez vamos a hablar sobre lo que es el pensamiento, porque es una de las estructuras de la vida del pueblo indígena más complejas y que hay que comenzar a estudiar también, a hacer un análisis de diálogos y conversatorios con respecto a la cosmovisión del pueblo indígena. Cuando hablamos de la cosmovisión del pueblo indígena, tenemos que referirnos fundamentalmente a lo complejo que es la cultura del pueblo indígena. Porque el pueblo indígena ha desarrollado una cultura, una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de interpretar sus propias realidades. Yo creo que esto definitivamente le da una característica totalmente distinta a lo que es la vida y el modo de pensar y de vivir y de entender las cosas en cualquier otro sitio. Porque definitivamente en el páramo, ¿no?, donde se vive, donde se realizan todas las actividades y todas las éticas y todos los valores, en el páramo definitivamente hay cosas que, digamos, no se pueden entender desde la lógica del occidente. Porque para vivir ahí hay necesidad definitivamente de ir construyendo formas, estilos de vida distintos, estilos de vida que estén al acorde
de la situación geográfica, de la altura en la que estamos viviendo, porque yo estoy hablando de una experiencia de 3.500 a 4.000 metros de altura. Y yo creo que esa franja es muy importantísima tenerla en cuenta, porque definitivamente ahí es cuando se van estructurando estas formas de ver el mundo, de entender el mundo, de relacionarse con los demás. Porque no hay otra forma. No, las relaciones sociales o productivas en el páramo tienen sus rasgos propios y características, porque son las únicas formas de cómo han dado resultado para el convivir de la gente. Lo importante en este punto, entonces, que definitivamente vamos a hablar la cosmovisión en este contexto de la cultura del pueblo indígena, en el contexto de la vivencia o sobrevivencia del pueblo indígena en esta franja territorial que son de los 3.500 a los 4.000 metros de altura. Yo creo que este es un elemento que hay que tener en cuenta permanentemente, porque ahí definitivamente las cosas para poder vivir ahí hay que entender y hay que sentir de una manera distinta y diferente. En este contexto, ¿qué es lo que me parece importantísimo tener en cuenta para poder entender esta construcción que ha hecho el pueblo indígena en esos contextos? El primero es entender el tiempo y el espacio. Me voy a referir en este sentido a lo que es el tiempo. Y el tiempo en el pueblo indígena es lo que hemos escuchado siempre, el eterno retorno. Estamos retornando, partimos de un punto y regresamos al mismo punto. Pero es interesante partir de un punto, regresar al mismo punto, pero son en circunstancias distintas y diferentes. Yo creo que la mejor imagen de esta forma de pensar del eterno retorno es la figura del churro. Usted ve en el churro, hay un inicio y se dan las vueltas, pero hay un momento en que coincide, digamos, en el tiempo y es como regresar a lo anterior. Podríamos decir nosotros que en el tiempo el pueblo indígena está dando las espaldas, hablando en términos de lo que es la lógica europea. El futuro, el pueblo indígena marcha de espaldas al futuro, pensando, como digo, o explicando desde lo que es el pensamiento occidental. Pero lo que mira es al pasado, permanente mira al pasado, pero definitivamente para construir el futuro. O sea, el pueblo indígena no es que está ciego al futuro, o sea, está mirando al pasado y con esa mirada del pasado es lo que construye, entiende y definitivamente va desarrollando todas las posibilidades culturales y fundamentalmente las relaciones sociales y productivas que se dan ahí. O sea, no es posible el futuro sin tener presente el pasado. El pasado es lo que le marca. Inclusive, en este sentido, podría decir que el pasado le vuelve al pueblo indígena, le vuelve muy conservador, porque está pensando siempre en el pasado, está pensando siempre en sus realidades que le tocó vivir, que le tocó superar inclusive, los problemas que le tocó vivir, los problemas que... Entonces, los problemas los quiere resolver mirando el pasado. Y en esa dinámica definitivamente va construyendo el presente. Yo creo que este es un punto clave, porque no es la lógica occidental, ¿no? El pasado marca definitivamente. El pasado, ¿no? Es la base simbólica, la base inclusive estética de la construcción del futuro. No es posible, la gente no se sale de esa realidad, porque en esa realidad, insisto, está la parentela, la familia, está la comuna. Entonces, en ese sentido, entonces, una de las características del pueblo indígena en la manera de pensar es que mirando el pasado se construye definitivamente con más seguridad el futuro. Cuando hablamos del espacio, ahí tenemos que referirnos definitivamente al macizo de la cordillera. Es impresionante, es imponente el macizo de la cordillera. El espacio de entre 3.000 y 4.000 metros de altura es un espacio definitivamente de asombro, un espacio en donde a uno le da miedo, le da temor inclusive vivir,
pero también definitivamente en ese espacio de territorio que se vive, ha permitido hacer la lógica en el cuidado de lo que es la chacra, en el cuidado de lo que son los animales. Para poner ejemplos así sencillos, por ejemplo, todos los camélidos, ¿no? Los yamingos, las alpacas, tienen la pezuña como una almohada. Entonces no deterioran el territorio. No así, por ejemplo, el caballo, los mulares, las ovejas, que tienen los cascos de pezuña, y eso es lo que deteriora y erosiona los terrenos. Entonces, el pueblo indígena definitivamente en esos territorios diseñó definitivamente la forma de cultivar, diseñó la forma de mantener los animales, ¿no? Diseñó todo lo que favorece al manejo más adecuado y al manejo del ambiente de la mejor manera. Yo creo que ese territorio permite inclusive ubicarle al ser humano. Cuando digo ubicarle al ser humano, estoy insistiendo en el hecho de que uno se pone en el sitio que le corresponde, frente al asombro de una enorme cordillera, de un macizo imponente, frente a eso uno queda pequeñito. Aparece la poquedad del ser humano en ese sentido. Pero es el territorio, el terreno donde se vive, es la imponencia de esa realidad. Pero evidentemente, si esto causa un poco de temor, un poco de miedo, también el asombro del ser humano, porque en las alturas lo que se genera es un elemento clave para el pueblo indígena, es el agua. En las alturas, definitivamente, sean por las nubes, o sea porque hay congelamiento del agua en las alturas, el agua comienza a bajar, comienza a brotar, y el agua es vida. Y entonces el pueblo indígena admira eso. Y uno de los códigos más importantes de su ser, de su personalidad, es el cuidado y la admiración del agua, que es lo que produce conjuntamente con la tierra los alimentos. Pero es importantísimo este asombro que es con respecto al agua, y por eso hay un cuidado enorme con respecto al agua. Utilizan lo necesario, no desperdician el agua. Es impresionante cómo el manejo de este recurso, que es fundamental para la vida de la gente y para la vida de la chacra, cómo lo manejan, inclusive lo hacen con ciertos rituales que de vez en cuando lo hacen como una ofrenda para que no falte el agua, para que se pueda reproducir el agua. Yo creo que esto es importantísimo en cuanto a lo que es el espacio, un territorio agreste, un territorio donde se vuelve difícil, digamos, la resistencia, la salud, la alimentación, el trabajo, el cansancio, pero en ese espacio se produce la vida y eso es lo que causa asombro. Y por eso, en este sentido, es que el habitante de esta franja territorial se vuelve tenaz, defiende siempre la vida, está atento a que no se desperdicien los recursos porque son pocos, pero al mismo tiempo son necesarios y de manera vital. Yo creo que esto es importantísimo tener en cuenta esto. En cuanto al espacio también, yo debo manifestar algunas cosas que me parecen también importantes en este sentido, especialmente para el ser humano. Por ejemplo, la maravilla de cómo brotan los granos. O sea, la gente se asombra, ¿no? Una semilla que se pone en el terreno, ¿no? A los 8 días, a los 15 días brota. Y mirar, la gente admira cómo brota, ¿no? Y cuando brotan los granos, cuando brotan las nuevas plantas, hay fiesta, hay celebración. Porque eso implica que está asegurada la vida para el ser humano y también la vida para los animales. Yo creo que esto es importantísimo en este sentido y evidentemente hay rituales en eso, ¿no? Porque hay plantas que eh, desarrollan en la yacta, en la chacra, en la chacra que es otro sitio privilegiado, que es la chacra es el espacio en donde se puede percibir las plantas
que, que sanan, las plantas que curan, las plantas que alimentan, las plantas que definitivamente permiten que el medio ambiente, tanto el agua como el clima, puedan armonizarse de manera plena. Yo creo que esto es fundamental en ese sentido. Ahora, de todo esto, lo que más se puede admirar es lo que genera un vínculo entrañable entre el ser humano y las yactas, entre el ser humano y la Pachamama. Definitivamente ahí hay las fiestas que realizan en la comunidad, ¿no? Celebrando el espacio, celebrando los tiempos adecuados, porque todo esto está digamos, vinculado a lo que es la vida, al desarrollo y crecimiento del ser humano, al desarrollo y crecimiento de la familia. Yo creo que esto es importantísimo tener en cuenta porque sin el espacio, sin la chakra, es imposible la vida, no hay vida. Entonces, siempre en cada casa hay una chakra en donde están los cultivos, y no son solo cultivos únicos, sino que son varios cultivos, ¿no? Se siembra al mismo tiempo papas, ocas, mellocos, habas, frijol, maíz, y se va tornando. Y esa chakra está permanentemente dando vida. Y evidentemente la necesidad del agua. Por eso es importantísimo entonces los espacios, y el espacio más significativo que tiene el pueblo indígena es la chacra. Por eso ellos le denominan la paridora de la vida. La chacra es donde pare la vida, donde nace la nueva vida permanentemente, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo en ese sentido. Ahora, en el contexto de este espacio se da otra categoría, y esa categoría definitivamente marca las relaciones sociales y productivas. ¿Qué es lo que se ve en el espacio? En el espacio tenemos nosotros el jana, o que también se le denomina más comúnmente el jawa, que es arriba. Luego se denomina el chaupi, es decir, que está a la mitad. Y luego el uku, es decir, lo que está abajo. Entonces hay una relación espacial, ¿no? Una relación no solamente de relación social, sino de relación productiva, inclusive de relación de política, de poderes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los ayllus que viven en el Jana, solo entre ellos hacen lo que se llama las éticas andinas, pero establecen otras éticas con respecto a las comunidades que viven la mitad, en el Chauca. Y las relaciones que establecen los de arriba, los del medio y los de abajo, definitivamente son relaciones de reconocimiento como hermanos, de reconocimiento como familia. Porque en último término, en este contexto, todos los ayllus terminan siendo parientes, terminan siendo familia. Y entonces las relaciones sociales ahí son relaciones de hermandad. Y en ese contexto de relaciones de arriba al medio y abajo, son relaciones definitivamente las más características, que son el maquita mañachi, la jocha, la minga. No, son tres características que definitivamente son partes de la estructura espacial, y eso establece las relaciones de familia. Ahora, estos intercambios de arriba, abajo y al medio no son en términos económicos, sino que son en términos de intercambio de uso, el trabajo. Si una familia que vive en los ayllus de arriba del Jawa, que se relacionan con los ayllus del Chaupi o del Uco abajo, definitivamente son relaciones paritarias, son relaciones de igualdad, son relaciones en donde los unos y los otros tienen la posibilidad de beneficiarse. Pero no es un beneficio en términos económicos, no es un beneficio en términos materiales, es un beneficio en términos de alimento, en términos de comida, en términos de ayuda a la familia. Es decir, hacen una minga para construir una casa. Eso beneficia a los nuevos matrimonios, por ejemplo. Los nuevos matrimonios o los jóvenes matrimonios que necesitan una casa, toda la familia contribuye. Y tiene más fuerza cuando esos matrimonios se dan en una relación del Jana, del Uku o del Chaupi.
Entonces hay una fuerza mucho mayor y una participación mucho mayor en ese sentido, y las nuevas familias son las que mejor salen beneficiadas. Como ven, entonces, en ese sentido, ahí hay algunos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, la estructura de la comuna. O sea, porque ahí se pone de manifiesto esa dinámica, que no es una lógica occidental, sino que es una lógica andina. No, los que viven arriba, los que viven en la mitad y los que viven abajo. Entonces, ahí son comunas que definitivamente marcan. Y evidentemente las comunas tienen nombre y apellido. No podríamos señalar las comunas más significativas, por ejemplo, de Sumbawa, son los Umajinga, son los Pilalumbo, son los Payo, los Ante, ¿no? Los ayllus más significativos, pero que están al mismo nivel. Pero si hablamos, por ejemplo, de los ayllus de Chuchilán, ahí, por ejemplo, son los Pilaguano, son los Chusín, también hay algunas familias chiguanos. Entonces, las relaciones que se establecen ahí, que son de Jana, Chaupi y Yuco, definitivamente se relacionan en términos de beneficio político, en beneficio de decisiones del mejor uso de los recursos naturales que se establece en esos territorios, en esas chacras. Yo creo que esto es importantísimo, entonces, tener en cuenta esto que es el tiempo y el espacio. Esos códigos definitivamente el mundo occidental no los entiende, el Estado menos aún, y ahí las leyes que hace el Estado definitivamente rompe todas las estructuras, y por eso es que el pueblo indígena definitivamente queda fuera del Estado, y en las comunidades el Estado es ausente, totalmente ausente, porque no conoce estas dinámicas y quiere imponer, colonizar con lógicas que no pertenecen al pueblo indígena. Y ahí hay un error. Inclusive, yo creo que también ahí algunos dirigentes de la CONAIE se equivocan porque imponen una lógica de poder de Estado. Y entonces ahí caen en la trampa. No, se vuelven, digamos así, separados de las comunidades, pero también no aceptados por el Estado. El segundo elemento que me parece importante dentro de lo que es la cosmovisión andina es la forma de pensar. Y en este sentido, sí, son los primeros pininos, los primeros pasos que se intenta hacer, reflexionar, escribir. Pero hay necesidad de profundizar más este punto. ¿Cómo es lo que piensa el que vive en el Quilotoro? Y yo tengo aquí algunos elementos que les voy a manifestar brevemente. Pero el pueblo indígena piensa partiendo de los deseos. Y hay una palabra en quichua que es el munana, ¿no? El munana es el deseo. Entonces el pueblo indígena nace con este deseo y como tiene deseo comienza a experimentar, experimenta. Entonces consulta, conversa, observa y comienza a construir y a conseguir de alguna manera ese deseo. Es importantísimo en este sentido entonces que aquí se dan cosas importantes en esto, ¿no? La experimentación genera la curiosidad y definitivamente en este deseo es cuando se ve obligado a tomar las primeras decisiones, ¿no? Porque si quiere algo, tiene que decidir. Y cuando decide, corre el riesgo de equivocarse o acertar. Entonces, en ese sentido, hay aquí las dificultades que se puede ver es que cuando toman una decisión y no acertaron o la decisión que tomaron fue contraria a lo que desean, entonces siempre buscan un culpable, siempre le echan la culpa a cualquier eh, otra persona o cualquier otra circunstancia, pero no asume su responsabilidad, no acepta su equivocación. Y ahí vienen todas las dificultades o lo que se denomina también los tingus internos, ¿no? Las peleas internas, porque como no acertaron en la decisión, entonces siempre buscan un culpable. Y muchas veces, y aquí entra el término de la brujería, cuando no sale lo que buscan o no se logra lo que se buscaba o lo que se anhelaba, entonces buscan un culpable y entonces comienza ahí todo el ámbito de la hechicería y comienza todo ese juego, ¿no?
de hacerle el mal al otro, de desquitarse con el otro en ese sentido. Y esas son las debilidades que se presentan al interior de la comunidad. Y este es un punto definitivamente que a veces no permite consolidar la organización comunitaria. El segundo paso del deseo, de estas ganas, de estas curiosidades, de este momento de tomar decisiones, que cuando se toma decisiones definitivamente está en juego inclusive la libertad de la persona, ¿no? De asumir una responsabilidad, de aceptar esa responsabilidad o de rechazar esa situación. El segundo paso en este proceso de aprendizaje está la conversa. Y esto sí, es muy común escuchar, ¿no? Estamos en la conversa, la conversa, la conversa. En Quichua, pues, es el famoso Rimanacui. Siempre se pasa el Rimanacui, siempre se pasa conversando. Y es una conversa larga, a veces tediosa, pero es una conversa definitivamente para buscar las mejores posibilidades y las mejores decisiones que se puedan tomar. Evidentemente, en este Rimanacui hay que tener en cuenta la complejidad de los códigos lingüísticos. Cada lengua tiene sus códigos, su estructura lingüística, su semántica, su semiótica, sus conceptos, definitivamente. No, yo siempre pongo, por ejemplo, por lo general se confunde dos términos, por ejemplo, el cuyani con el munane. El cuyani es la capacidad de amar, mientras que el munani es el deseo. Entonces a veces los jóvenes confunden, ¿no? Los jovencitos, los adolescentes hablan del ñucamunani, es decir, yo te deseo. Pero realmente si se enamoran es el ñuca canta cuyani, yo te amo. Y entonces definitivamente la lengua quichua es dulce, tiene sus símbolos, sus signos, su semántica y evidentemente sus códigos lingüísticos. Por eso es que no se puede entender. Supuestamente se hace un diálogo y eso es lo que yo veo, el diálogo que hace la dirigencia indígena con el Estado. Es imposible, un diálogo que definitivamente van en direcciones totalmente diferentes, porque una cosa es el diálogo en el Rimanacui con el Quichua y otra cosa el diálogo con la palabra en español o la palabra de Occidente. Entonces ahí, por ejemplo, no hay un entendimiento, no hay nada que hacer y ahí en ese contexto se debería buscar las mejores soluciones, entendiéndonos las semánticas y los códigos lingüísticos de cada una de las lenguas. En este sentido, la palabra en el pueblo indígena es clave. La palabra, lo que dice comúnmente, di la palabra, ya di la palabra, ya no hay nada que hacer. No se necesita escritura, no se necesita firma, no se necesita ni un documento escrito. Se dio la palabra y esa palabra se cumple. Y eso es lo que significa el hecho de la conversa, la radicalidad de la palabra. Yo di la palabra y esa palabra tiene que cumplirse. Y evidentemente ahí, cuando no se cumple la palabra, entonces vienen los líos, vienen los problemas. Y en Quichua esos son los tingus. Los tingus, decía, las peleas internas que existen porque no se entiende la palabra, porque no se entendió la palabra, porque no fue coherente la palabra. Y menos todavía los diálogos con el Estado se vuelve imposible. Ahí se vuelve imposible. Entonces hay que volver, digamos, a partir del inicio, que son los códigos lingüísticos, para entender el lenguaje y la dinámica de la palabra. Pero la palabra es clave. Y la palabra podríamos decir que es sagrada. Porque la palabra, cuando se llega a algún acuerdo, la palabra se consagra. Y se consagra con pero hay la copa de tal. O sea, la palabra queda marcada y queda sellada y queda comprometida cuando después de haber llegado a un acuerdo de palabra a los resultados que deben haber, eso se consagra como un encuentro festivo. Y ese encuentro festivo es la comida, el traguito que se toma y la música que se baila. Entonces, la palabra es clave. Y yo sí veo que en los diálogos con el Estado solo se habla, se conversa, pero todo queda en el aire. Es una palabra que no está consagrada. Es una palabra que no está, digamos, consagrada
con la copa de chicha de jora o con el traguito que tiene que haber. Entonces, me parece a mí que todos estos códigos y símbolos son importantes o demasiadamente importantes en todo lo que es la cosmovisión. Ahora, evidentemente también lo negativo de esto es que cuando no se da la palabra, hay venganzas, hay líos, hay pleitos y por lo general terminan siempre en juicio. Y ahí es cuando los señores abogados hacen su negocio, ¿no? Porque siempre, como no hay un juez al interior de la comunidad, o si es que hay un juez, favorece a una y entonces el otro busca el abogado externo. Y entonces ahí se vuelven los eternos juicios, ¿no? Y los abogados están presentes ahí para definitivamente esquilmar desde el punto de vista económico a todos los litigantes. Es importante entonces el ritual de la palabra con el trago y con lo que es la chicha de jora. El tercer paso de esta forma de pensar es el sueño, muskuna en quichua. Cuando se conversa, cuando se desea, se conversa y se sueña. El sueño es el anhelo más importante. Conseguir una vida digna, definitivamente, aprender a vivir mejor. Lo que se busca, la armonía en la familia, la armonía en la comunidad. Esa es una lucha permanente, es una lucha tenaz. Entonces, en ese sentido, se concreten los sueños. En otro momento podemos hablar también de los, pero hoy brevemente, por ejemplo, sueño, felicidad. Por ejemplo, cuando sueñan amigos amarrados como yunta, el matrimonio les va bien y seguro, sin mayor problema, se casan. O cuando ven dos curiquingues volando en el aire, dos juntos, también las decisiones que toman en ese sentido les va bien. Pero si en el sueño uno de los yamingos o uno de los curiquingues que están los dos juntos caminando como yunta o volando, se separan, entonces para, no hay matrimonio. Es un presagio de que les va a ir mal. Entonces hay sueños, sí, definitivamente. Por ejemplo, en el caso de la muerte, hay sueños. Por ejemplo, si sueñan sacándose una muela, seguro que muere un familiar cercano. Y ahí sí no hay remedio. Se les dice, vea, vamos, llevenos al médico que se cure porque le va a curar, le va a sanar. No, 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 dice, ya el sueño está decidido y él se muere. O cuando sueñan, por ejemplo, acostando árboles. Si el árbol es pequeño y es tierno, es que es un niño que va a morir. Si es que es un árbol más o menos un joven que va a morir. Y si es un árbol ya adulto, es porque un adulto es el que va a morir. Y evidentemente también tienen, los animales tienen sus signos. Por ejemplo, un animal de signo de mala suerte es el lobo, pero un animalito de buena suerte es el conejo, ¿no? Podríamos seguir mencionando este tipo de cosas porque eso es lo que va marcando y lo que va haciendo tomar decisiones en la comunidad. Por ejemplo, si se sueña o si en el camino se encuentra lobo, se regresan a la casa, porque cualquier trabajo que iban a hacer no va a funcionar y se regresa. Lo mismo, por ejemplo, cuando sueñan el agua limpia, salud, pero cuando sueñan un agua turbia, es el anuncio definitivamente de grandes conflictos y inclusive hasta de conflictos dolorosos y conflictos de largo aliento. Me parece a mí que esto es importante tener en cuenta. También cuando la gente sueña cebada, es dinero, es plata, es porque va a conseguir dinero y es porque le va a ir bien negocio. Es riqueza. Si sueña papas, en cambio, se preparan para sufrir, porque soñar papas es dolor, es sufrimiento, es problemas, lo que ellos llaman el yaqui. Es eso ya, el yaqui viene porque viene cuando hay alguien soñó papas en uno de los años. Como ven, esto es complejo, ¿no? Pero el sueño es el anhelo que, ¿no? Por un lado van tomando decisiones y por otro lado también les permite, digamos, los preanuncios Hay una... y es por lo que tienen una paciencia, yo creo, paciencia que Job, ¿no? Esperan y eso sí es incansable su espera, porque dice algún rato va a venir. Lamentablemente esperan de un Salvador,
Entonces ahí los políticos hacen su agosto, ¿no? Porque se presentan como los salvadores. Y entonces si encaja en los anhelos que tiene, entonces apoyan y siguen a ese político. Pero lamentablemente como eso no es, se dan con las París y el desconsuelo, es que no ha sido verdad, es que me engañaron, es que es así. Entonces surgen así. El espera en quicho es shuyana, esperar, hay que esperar. Pero ese tiempo de espera no es un inactivo, no, 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 es una búsqueda permanente. Buscan siempre dialogando con los mayores, dialogando con los yachak, dialogando con los chamanes, para ver cómo se puede resolver, ¿no? Y es ahí cuando esa espera, a veces como no hay salidas a los problemas que se busca resolver, no hay salidas, entonces vienen los conflictos. Y en este método el elemento final que es el sufrimiento. Definitivamente el yaqui que le llaman, ¿no? Porque no se consigue lo que se espera, comienza a sufrir. Y ahí hay tensiones sumamente complicadas y sumamente fuertes. Me parece a mí que estos puntos que son la forma de pensar del pueblo indígena, ¿no? Como incidencias en búsqueda de la construir inclusive. En un momento también hablaremos de la ciencia, gente por por ejemplo, entender aquí no. Sí, luego, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, alimentación Hay yocos, perdón, sí, hay una mala señal y se está decía, cortando la comunicación. Me parece que ya ah, podría cerrar este podríamos encuentro. concluir. Yo quisiera terminar en todo caso con lo último que es el último punto de la cosmovisión, que es la parte celebrativa. Adelante. Todos estos elementos de la cosmovisión se celebran. Eso sí, la fiesta. Y le da sentido. Todos los logros, todas las tristezas, todo el caminar del pueblo indígena se celebra. Se celebra con el pingullo, con el café, se celebra con la banda, porque en eso sí, los elementos celebrativos, la música, el pingullo, la caja, la banda son claves. O sea, la gente baila con entusiasmo cuando hay una banda. Ahora está intentando aparecer las orquestas, pero no da resultado. La gente no acepta una orquesta. O el pingullo, o la caja, o definitivamente lo que es la banda. Entonces, en el asunto celebrativo, ahí la vida es eso, para celebrar, para agradecer, no, y no solo para agradecer, sino que para consolidar la vida, el prestigio, la dignidad, la autoridad. Entonces, es la celebración. Entonces, para celebrar es infaltable el traguito, la comida y la banda. En la vez anterior estábamos reflexionando sobre el cómo pensamos en el Quilotoa. Y la última parte que estaba por explicar un poco es el tema del sufrimiento. La espera provoca cierto tipo de angustia, cierto tipo de desesperación, ¿no? Y evidentemente también la espera conlleva eh, lo que sería la posibilidad de un salvador, que pueda venir un salvador, y eso es lo que a veces provoca el tipo de corrupción, porque como se espera y no hay quien ayude a resolver, entonces siempre se busca a alguien que venga a salvar la situación. En ese sentido, entonces, yo creo que la espera se vuelve, digamos, un momento un poco álgido, porque en ese momento de espera, que se espera que se resuelvan los problemas, no, se piensa que desde afuera pueden venir las soluciones. Y entonces ahí provoca de que los dirigentes, las comunidades, las personas estén con la esperanza de que alguien ayude a resolver el problema. Como eso no se logra, entonces viene la etapa esto de lo que es el sufrimiento, que yo personalmente considero que sería el problema. Ahí comienza a generarse el problema y ahí comienzan a darse cuenta de las realidades que les toca vivir. Y evidentemente estos problemas
pueden ser internos al interior de la comunidad, al interior de la cultura, pero en la actualidad los problemas también vienen desde afuera. Los problemas de ideologías, de incomprensiones, de división, de separaciones. De hecho, definitivamente estos problemas conllevan divisiones, y yo veo en la actualidad divisiones bastante profundas. De todas maneras, es importante que la gente siempre en estas divisiones y en estos problemas que provocan dolor y sufrimiento, siempre buscan la armonía. Pueden darse situaciones violentas, inclusive hasta muertes, pero siempre se busca la armonía. Y evidentemente la conjugación entre la razón y el corazón. La gente en ese sentido es sumamente práctica, ¿no? En el sentido de que hay lógicas de la razón, de la inteligencia, pero también los sentimientos de la familia, los sentimientos del corazón, la sensibilidad que tienen por los más necesitados o por aquella persona que se encuentra más débil en relación a los ataques de otros espacios y de otras realidades. Yo creo que en ese sentido entonces se va aprendiendo y a resolver los problemas. Y evidentemente los problemas se resuelven en comunidad. Y el último momento de esto de la cosmovisión es la parte celebrativa. Definitivamente el pueblo indígena celebra la vida fundamentalmente. ¿Y cómo lo celebra? En términos sagrados, en términos religiosos. Y por eso es importantísimo aquí, en esta parte celebrativa, una institución en el Ecuador que se llama el compadrazgo, ¿no? Y aquí sí hay compadres, yo señalaría, por ejemplo, los padrinos de bautizo, los padrinos de matrimonio, y en la actualidad hay padrinos que, digamos, ayudan a resolver, por ejemplo, estudios, becas. Entonces, la gente busca padrinos que les ayuden a resolver los problemas. Por eso la institución del padrinazgo aquí en el Ecuador es, digamos, inclusive trasciende hasta la parte política, las instituciones, las mismas jochas están con ese criterio del padrino que, digamos, ayude a resolver parte o la totalidad del problema. Evidentemente, este padrinazgo lo que conlleva en el fondo son relaciones sociales, esas relaciones de fraternidad entre los ayllus, entre las personas, entre las familias. Por eso es importantísima entonces la parte celebrativa. Las autoridades, por lo general, siempre están pensando en las celebraciones de la comunidad, ¿no? Más que celebraciones individuales, personales, son celebraciones de la comunidad. Y eso se hace con ritos. Y los ritos en estas celebraciones, lo fundamental de estas celebraciones, evidentemente, es la fraternidad, pero ahí hay elementos que conllevan a la mejor manera de celebrar, como es la comida, la preparación de la comida, la música y la bebida. Toda palabra, todo se resuelve con el alcohol. Es decir, celebrando con una copa de trago, con un pilche de chicha, se celebra de esa manera. Yo creo que eso es importantísimo porque la celebración en el pueblo indígena no es como dicen afuera el alcoholismo. La gente es borracha, la gente... No, se celebra por distintos motivos. Inclusive hasta por el sufrimiento y el dolor se celebra. Hay momentos celebrativos y eso es lo que le da sentido a la vida de la gente. Evidentemente también parte de lo celebrativo, que es sumamente religioso, se celebra cuando se siembra, se celebra cuando se cuidan los cultivos, se celebra cuando se trasquila, se celebra definitivamente cuando se cosecha y se celebra cuando se comparten los alimentos. Y hay distintas formas de celebrar. Por ejemplo, uno de los más significativos espacios de celebración es la pambamesa. Es la participación en donde todos ponen lo que han preparado como comida y eso es lo que se celebra. Entonces, en este sentido, entonces,
ahí hay un maestro de ceremonias, es la autoridad, que por lo general es la persona con mayor memoria histórica, la persona que es más honesta, más honrada, aquella persona que definitivamente colabora con la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí, es parte todo esto de la identidad, ¿no? Hace parte de lo que es la cosmovisión andina. No es posible entender la cosmovisión andina sin esa celebración, no, religiosa, evidentemente, una celebración de afecto, de ternura, de amistad con las familias. Bien, yo concluiría el tema anterior de lo que es la cosmovisión. Muchas gracias. Ya. Cerramos este encuentro con José Manangón, quien de manera sucinta nos habló de la cosmovisión en el pensamiento andino. Invitamos a todos y a todas a encontrarnos con el tema identidad en la serie de pensamientos andinos la próxima semana. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.